¿Alguna vez te has sentido sin recursos, sin fuerza o sin respuestas ante una necesidad inmensa? ¿Has querido ayudar a alguien pero sentiste que no tenías nada que ofrecer? En el libro de los Hechos encontramos una escena poderosa que responde a esas preguntas. Pedro y Juan, sin dinero ni bienes materiales, se cruzan con un hombre que cada día pedía limosna a la puerta del templo. Pero aquel día no recibiría monedas, sino un milagro. ¿Qué tiene alguien que no posee oro ni plata, pero camina lleno del Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando un creyente entiende que lo que lleva dentro vale más que todo lo que el mundo puede ofrecer? Este pasaje no es solo un relato de sanidad. Es una revelación del poder de Cristo en los que creen. En un mundo que mide el valor por lo que se tiene, Hechos 3 nos recuerda una verdad eterna. La mayor riqueza que un cristiano puede dar no está en sus manos, sino en su corazón. Pedro no tenía dinero, pero tenía algo infinitamente superior a Jesús. Hechos 3, 6, se narra. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El relato comienza con una frase que resuena como una declaración de identidad espiritual. Pedro y Juan, dos hombres sin riqueza ni influencia terrenal, se encuentran ante un hombre paralizado desde su nacimiento, alguien que representa la condición humana sin Cristo, inmóvil, dependiente, esperando que el paso del tiempo o la ayuda ajena resuelvan lo que solo el poder de Dios puede restaurar. En el contexto del templo, la mendicidad era parte del paisaje cotidiano. Los cojos y enfermos se ubicaban cerca de las entradas principales, especialmente en la llamada Puerta Hermosa, donde los fieles que entraban a orar pasaban cada día. Era un lugar de paso, pero no de transformación. Muchos entraban, oraban y salían sin mirar a los que yacían a sus pies. Hasta que un día el cielo decidió interrumpir la rutina. Pedro y Juan iban a orar, como acostumbraban, pero algo en ese día era distinto. Ellos no llevaban oro ni plata, pero llevaban presencia. No tenían recursos materiales, pero sí el poder del Espíritu que descendió en Pentecostés. En su interior no había riqueza visible, pero sí la llama del Dios invisible. Y ese fuego no se guarda, se comparte. Cuando Pedro declara, no tengo plata ni oro, no lo dice con tristeza, sino con libertad. Su valor no estaba en lo que le faltaba, sino en lo que poseía. La pobreza material no lo limitaba, porque su riqueza era espiritual. Esta frase, lejos de ser una confesión de carencia, es una proclamación de autoridad. Está diciendo, no tengo lo que el mundo ofrece, pero tengo lo que el cielo entrega. El hombre cojo esperaba una limosna, un alivio temporal, una moneda que le permitiera sobrevivir un día más, pero Dios quería algo mucho mayor, restaurarlo por completo. Aquí se revela una verdad espiritual. Dios no siempre nos da lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos. El cojo pidió dinero, pero recibió movimiento, pidió ayuda, pero recibió vida. Pedro no solo habló, transfirió poder. Dijo, lo que tengo te doy. Y eso cambia todo. No se trata de lo que el creyente sabe, sino de lo que lleva dentro. Pedro no tenía riquezas, pero tenía comunión. No tenía recursos, pero tenía relación. Y cuando alguien vive conectado con Cristo, puede dar lo que el mundo no puede ofrecer: esperanza viva, libertad interior y sanidad completa. En ese instante, Pedro se convierte en canal. No actúa en su nombre, sino en el nombre que sobrepasa todo nombre. No usa fórmulas, no hace rituales, no busca reconocimiento. Simplemente declara con fe, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No dijo por mi poder, ni por mi oración, sino por el nombre de Jesús, porque todo lo que el creyente hace fuera de ese nombre es solo esfuerzo humano, pero lo que hace bajo su autoridad se convierte en instrumento del cielo. La fe de Pedro no estaba en su capacidad, sino en la fidelidad de Cristo. Sabía que ese nombre no era una palabra mágica, sino una persona viva. Jesús ya no estaba físicamente con ellos, pero su poder seguía fluyendo en los que creían. Esa es la esencia del cristianismo. Cristo no solo vino a salvarnos, sino a habitar en nosotros para seguir obrando a través de nosotros. Este momento marca un antes y un después en la historia de la Iglesia. Por primera vez después de Pentecostés, un milagro público confirma que el mismo poder que operó en Jesús ahora opera en sus discípulos. El templo, que antes era símbolo de religión sin vida,
se convierte en escenario del poder vivo del Evangelio. El contraste es profundo. La puerta se llama hermosa, pero frente a ella hay miseria. Así es la religión sin espíritu. Tiene belleza externa, pero carece de poder transformador. Pedro y Juan no entran para cumplir un rito. Entran para manifestar una realidad. El templo que antes era un lugar de tradición se convierte en un punto de encuentro entre la necesidad humana y la gloria divina. El poder que no se compra no se mide en bienes, ni en prestigio, ni en influencia. Es el poder que brota de una vida llena del Espíritu Santo. Pedro no podía ofrecer riqueza, pero podía impartir vida. No tenía lo que el hombre esperaba, pero sí lo que Dios había preparado. Y ese es el mayor tesoro que puede tener un creyente, ser portador de la presencia de Jesús. Hoy este pasaje sigue hablándole a la iglesia. Nos recuerda que no necesitamos más recursos para impactar al mundo, necesitamos más presencia. No es la abundancia lo que cambia vidas, sino la unción. No es la plata ni el oro lo que sana corazones, sino la autoridad del nombre de Cristo proclamado con fe. Pedro no pronunció una oración larga ni elaborada. Bastó una frase, porque la autoridad no está en la extensión de las palabras, sino en la comunión del corazón. Una sola palabra dicha desde la presencia de Dios tiene más poder que 1000 discursos pronunciados sin ella. El poder que no se compra es el que nace en la intimidad. Pedro y Juan no improvisaron aquel milagro, lo manifestaron como resultado de una vida de oración y obediencia. Su autoridad pública fue fruto de su comunión privada. La iglesia de hoy necesita volver a esa raíz: menos oro, más fuego, menos estrategias humanas, más dependencia del Espíritu. Cuando el cojo fue levantado, no solo se levantó su cuerpo, se levantó un testimonio. Dios mostró al mundo que su poder no depende de estructuras, templos o riquezas, sino de corazones dispuestos. Pedro no era un sacerdote con títulos, era un pescador con presencia, y esa presencia transformó la historia. Hechos 3:2. Se narra: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. La historia del milagro de Hechos 3 no comienza con Pedro y Juan, sino con una puerta llamada Hermosa, un nombre irónico y revelador. Allí todos los días la gente pasaba rumbo al templo, al lugar de oración, a la presencia de Dios, y todos los días en esa misma entrada, un hombre paralizado desde el nacimiento esperaba una moneda, una mirada, una ayuda momentánea. Una puerta hermosa con sufrimiento a sus pies. Esa imagen es una metáfora de la condición humana y de la religión sin poder. La puerta era majestuosa, cubierta de bronce corintio, símbolo de esplendor y solemnidad, pero detrás de toda su belleza había una tragedia diaria. Un hombre inmóvil, sin esperanza de entrar, representa a aquellos que viven a las puertas de la fe, cerca del lugar de la presencia, pero sin experimentar su poder transformador. El cojo de nacimiento es el retrato del alma humana sin Cristo. No podía levantarse por sí mismo, no podía acercarse al altar, no podía entrar al templo. Había nacido limitado y así había vivido siempre. Su vida se había reducido a esperar algo de los hombres. No esperaba un milagro, solo una limosna. Esa es la tragedia del conformismo espiritual, vivir toda una vida esperando migajas cuando Dios quiere darnos plenitud. Cada día, alguien lo llevaba y lo dejaba en el mismo lugar. Lugares de rutina, sin fe, sin cambio. Lo mismo ocurre con muchos hoy. Son llevados por otros hasta las puertas de la gracia, pero nunca entran. Se acostumbraron a esperar, pero no a creer. Conocen el camino al templo, pero no la voz del Espíritu. Viven cerca de la presencia, pero lejos del poder. La puerta hermosa era más que un punto de acceso físico, era un umbral espiritual. Detrás de ella estaba el templo, el símbolo de la comunión con Dios. Frente a ella el hombre cojo, símbolo de la humanidad caída. En medio un abismo invisible, la incapacidad de entrar por sí mismo. Solo alguien lleno del Espíritu podía tender ese puente. Solo el nombre de Jesús podía abrir esa puerta, no solo para el hombre, sino para toda una generación. Pedro y Juan no pasaron de largo. A diferencia de los cientos que entraban cada día, ellos vieron, no solo con los ojos, sino con el corazón. El Espíritu Santo los hizo detenerse donde otros habían aprendido a ignorar. La mayoría veía un mendigo. Ellos vieron una misión, porque cuando el Espíritu habita en ti, no pasas indiferente ante la necesidad humana.
Donde otros ven miseria, tú ves propósito. Donde otros ven ruina, tú ves oportunidad para la gloria de Dios. El texto dice que el hombre era traído cada día tras día, año tras año, la misma historia. Eso también nos habla de vidas estancadas, de círculos repetitivos, de corazones acostumbrados a la impotencia. Hay personas que viven así, resignadas a su condición, atrapadas en la costumbre, sin esperanza de cambio. Pero cuando el nombre de Jesús entra en escena, la rutina se convierte en milagro. La puerta hermosa también representa la frontera entre la religiosidad y la revelación. Muchos entraban a orar, pero pocos salían transformados. Muchos cumplían rituales, pero no experimentaban la presencia. Pedro y Juan no fueron al templo a cumplir una costumbre, sino a encontrarse con Dios. Por eso el milagro no los sorprendió, fue la consecuencia natural de una vida conectada al Espíritu. Dios suele manifestarse en los lugares donde menos lo esperamos. No fue en el altar donde ocurrió el milagro, sino en la puerta, allí donde termina la religión y comienza la fe, allí donde el hombre ya no puede, pero Dios todavía puede. Esa es la frontera donde se revela el poder del reino, en los espacios intermedios, donde la humanidad y la divinidad se encuentran. El cojo, sentado frente a una puerta hermosa, miraba al lugar donde nunca había podido entrar. Su posición era física, pero también espiritual. Vivía en el umbral de la bendición. Muchos creyentes están igual. Conocen las promesas, escuchan la palabra, pero viven fuera de la plenitud. Tienen información de Dios, pero no transformación de su presencia. Están tan cerca y tan lejos. Pedro y Juan se detuvieron y con una simple mirada, Dios comenzó a escribir una nueva historia. El milagro no comenzó con las palabras, levántate y anda. Comenzó cuando el Espíritu los impulsó a ver. Porque antes de que Dios cambie las circunstancias, cambia la... Este encuentro en la puerta hermosa también enseña algo vital. Dios no necesita escenarios perfectos para manifestar su poder. No esperó el momento del culto, ni el altar encendido, ni los cantos del coro. El milagro ocurrió en medio del paso, en un lugar de tránsito. Así obra el Espíritu, interrumpe lo cotidiano para mostrar lo eterno. La puerta hermosa puede simbolizar también el alma humana. Por fuera atractiva, bien presentada, llena de apariencia, pero al pie de esa belleza puede haber parálisis, heridas, soledad o vacío. Muchos mantienen una fachada hermosa ante los demás, mientras en su interior claman por un toque del poder de Dios. Pedro y Juan no le ofrecieron caridad, sino transformación. No lo invitaron a seguir esperando, sino a levantarse. Su fe no se limitó a compasión humana. Fue acompañada por acción divina. Así actúa la verdadera iglesia. No solo extiende la mano, sino que transmite la vida de Cristo. El milagro de la puerta hermosa fue la proclamación de una nueva era. Ya no se trataba de entrar al templo para buscar a Dios, porque Dios había salido del templo para buscar al hombre. Lo que la religión no podía lograr desde dentro, el Espíritu lo hizo desde fuera. Cada día el mundo sigue lleno de puertas hermosas, oportunidades, lugares, personas, esperando un toque de lo divino. Dios sigue buscando a sus Pedros y Juanes, hombres y mujeres que no lleven oro, pero sí presencia, que no ofrezcan religión, sino vida, que no repitan oraciones, sino desaten poder. Hechos 3:1. Se narra, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Nada en este relato sucede por casualidad. Pedro y Juan no sabían que aquel día serían instrumentos de un milagro, pero el cielo sí lo sabía. Ellos simplemente iban a orar, cumpliendo una costumbre santa, pero Dios había preparado un encuentro que trascendería la rutina. Lo que parecía un día más en el templo se convertiría en una demostración del poder de Cristo resucitado manifestado a través de sus siervos. A veces, lo divino se oculta detrás de lo cotidiano. Pedro y Juan hacían lo que siempre hacían: subir al templo en la hora de la oración. No llevaban plan alguno, ni buscaban protagonismo. No estaban persiguiendo un milagro, estaban buscando la presencia. Y ahí está la clave. Los milagros no siguen a los que buscan milagros, sino a los que buscan a... El cielo interrumpe la rutina cuando encuentra corazones disponibles. Dios no busca hombres perfectos, sino hombres atentos. Pedro y Juan habían aprendido a obedecer al Espíritu después del Pentecostés. Ya no eran los mismos pescadores temerosos del pasado, ahora eran portadores del fuego de lo alto.
y ese fuego los llevaba a moverse bajo dirección divina, incluso en los actos más simples. El texto menciona la hora novena, que equivale aproximadamente a las 3 de la tarde, uno de los momentos establecidos para la oración en el templo. Decenas, quizás cientos, subían cada día por aquellas escaleras. Todos hacían lo mismo, cumplían un ritual. Pero ese día algo invisible iba a romper el ciclo religioso. Mientras muchos subían con oraciones repetidas, Pedro y Juan subirían con presencia viva. El Espíritu Santo es experto en transformar lo común en eterno. Lo que para los demás era una costumbre, para ellos era una oportunidad. Así obra Dios, convierte lugares de paso en escenarios de propósito. Toma los días normales y los llena de sentido sobrenatural. Por eso el creyente que vive en comunión no necesita buscar momentos extraordinarios, su vida entera se vuelve un altar. El hombre cojo no sabía que aquel día el cielo tenía cita con él. Lo habían traído como siempre a su mismo lugar de espera. Había extendido su mano miles de veces, pero ese día se encontraría con dos hombres que no traían monedas sino autoridad. Ese fue el instante en que la eternidad tocó el tiempo. Pedro y Juan no tenían en su agenda sanar a un cojo, pero sí tenían en su corazón caminar con Dios. Cuando la presencia de Dios gobierna una vida, cada paso puede convertirse en un acto divino. Ellos no buscaban ser vistos, pero Dios los estaba usando. En lo invisible el Espíritu los había conducido exactamente al lugar donde una vida necesitaba ser levantada. Así obra el Señor, mueve a sus hijos sin que lo perciban. Prepara encuentros que parecen casuales pero son celestiales. Hay momentos en los que crees estar yendo simplemente a orar, pero en realidad estás caminando hacia un propósito eterno. A veces Dios te envía al templo, al trabajo o incluso a una conversación cualquiera, y allí, en medio de lo común, sucede lo sobrenatural. Este pasaje enseña una lección profunda. La vida llena del Espíritu no necesita eventos extraordinarios para manifestar el poder de Dios. Basta con la obediencia diaria. Pedro y Juan estaban donde debían estar, haciendo lo que debían hacer, y el cielo se encargó del resto. Los milagros ocurren cuando lo humano y lo divino se encuentran en el punto exacto de la obediencia. Mientras el cojo esperaba limosna, el cielo preparaba restauración. Mientras el templo seguía con sus rutinas, Dios estaba por irrumpir en su estructura. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo se mueve. Interrumpe lo establecido para traer vida donde había costumbre. Este momento revela algo más. Dios siempre actúa en movimiento. Pedro y Juan subían al templo, no estaban quietos. La fe no es estática, es dinámica. Dios guía mientras caminas, no mientras esperas pasivamente. Muchos desean dirección divina pero se niegan a avanzar. Pedro y Juan caminaban y en el camino Dios los conectó con su propósito. Aquel encuentro fue más que una coincidencia. Fue una intersección divina. Tres caminos se cruzaron en un mismo instante. El del hombre que buscaba ayuda, el de los apóstoles que iban a orar y el del Espíritu Santo que obraba en ambos. Cuando la necesidad humana y la obediencia divina se encuentran, el milagro es inevitable. La rutina puede ser el lugar donde Dios esconde sus mayores intervenciones. Los días que parecen iguales pueden ser los que transforman la historia. Por eso el creyente debe caminar cada día con expectativa, sabiendo que lo cotidiano puede convertirse en el escenario de lo eterno. Pedro y Juan estaban disponibles. Eso es todo lo que Dios necesita. Disponibilidad. No buscaban crédito ni reconocimiento, buscaban obedecer. Y en esa obediencia simple, el Espíritu encontró una vía para manifestar la gloria del Cristo resucitado. Cuando el cojo vio acercarse a Pedro y Juan, extendió la mano. Esperaba dinero, pero recibió destino. Ellos se convirtieron en el canal de una intervención divina porque estaban en el lugar correcto a la hora correcta, con el corazón correcto. Hechos 3:4. Se narra, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Antes de pronunciar palabra alguna, Pedro hizo algo que cambió el rumbo de aquella historia. Fijó su mirada. En un mundo que pasa de largo ante el sufrimiento ajeno, Pedro y Juan se detuvieron. No solo se acercaron, sino que miraron al hombre con atención, con compasión y con propósito. Allí comenzó el milagro. Antes de que las piernas del cojo fueran restauradas, fue restaurada su dignidad. El cojo estaba acostumbrado a ser ignorado.
Había aprendido a extender su mano sin mirar a los ojos, porque sabía que pocos lo harían. La costumbre de pedir se había vuelto su forma de sobrevivir, pero también su modo de esconderse del rechazo. En ese contexto, la mirada de Pedro fue un acto de restauración antes del milagro físico. Fue como si le dijera: no eres invisible, Dios te ve. Fijando en él los ojos no fue una mirada casual, fue una mirada espiritual. Pedro no lo vio como un mendigo, sino como una oportunidad para manifestar el reino. No vio su miseria, vio su destino. No vio un cuerpo paralizado, vio una vida que podía ser transformada por el poder de Jesús. Esta es la diferencia entre mirar con ojos humanos y mirar con ojos espirituales. Jesús había enseñado esa mirada a sus discípulos. Cuando veía a los enfermos, a los pecadores, a los marginados, no los observaba con lástima, sino con compasión redentora. La compasión no es emoción, es movimiento. No se queda en sentir, sino que actúa. Y Pedro, formado por la mirada del Maestro, ahora la replica frente a aquel hombre caído. Míranos, le dice, no mira al templo ni mira al cielo, sino míranos. Pedro no estaba llamando la atención hacia sí mismo, sino hacia la presencia que habitaba en él. Era como si dijera: mira más allá de nosotros y verás a Cristo. Porque cuando un creyente está lleno del Espíritu, puede decir sin orgullo: mírame, no para mostrar su poder, sino para reflejar el del Señor. Esa palabra míranos fue una invitación a enfocar la fe. El cojo había extendido su mano mecánicamente, esperando recibir dinero. Pero la voz de Pedro lo detuvo y redirigió su expectativa. Lo que iba a recibir no venía del suelo, venía del cielo. Antes de sanar su cuerpo, Dios necesitaba alinear su mirada. Porque donde pones los ojos, pones tu fe. La mirada de Pedro tenía autoridad porque estaba llena de comunión. El mismo hombre que antes negó a Jesús, ahora mira con firmeza, no con temor. Esa transformación interior es el verdadero milagro previo al milagro. Pedro ya no evade, no duda, no titubea. Ahora es testigo de la resurrección y canal del Espíritu. Su mirada refleja el fuego de Pentecostés, ese poder silencioso que hace temblar lo imposible. El contacto visual entre Pedro y el cojo fue el punto de conexión entre la fe del hombre y el poder de Dios. En ese instante, el tiempo se detuvo. Dos historias, dos mundos, dos realidades se encontraron: la debilidad humana y la fuerza divina. Y la chispa del milagro nació ahí, en esa mirada. Dios sigue obrando así. Antes de levantar cuerpos, levanta miradas. Antes de abrir caminos, abre ojos. La fe no comienza en las piernas, sino en la visión. Por eso Jesús tantas veces preguntaba: ¿qué quieres que te haga? No porque no supiera la respuesta, sino porque necesitaba que la fe del corazón se reflejara en la mirada. Míranos también significa: espera algo más grande. Pedro sabía que el hombre esperaba dinero, pero él quería que esperara poder. Así actúa Dios, siempre nos pide mirar más alto de lo que pedimos. El cojo quería sobrevivir, Dios quería levantarlo. Lo que el hombre pedía era temporal, lo que Dios ofrecía eterno. Cuando el creyente fija su mirada en Cristo, todo cambia. La dirección de tu mirada determina el fruto de tu vida. Muchos viven mirando hacia abajo, a la necesidad, al pasado, al miedo, pero la fe te invita a levantar los ojos. Pedro y Juan habían aprendido a mirar al cielo en el aposento alto. Por eso podían mirar a los hombres con esperanza. El poder de una mirada guiada por el Espíritu puede romper cadenas invisibles. Una mirada llena de amor puede restaurar más que 1000 palabras vacías. Por eso cuando Pedro dijo: míranos, el Espíritu Santo estaba diciendo a través de él: deja de buscar lo temporal, enfoca tu esperanza en el eterno. Este momento nos enseña que los milagros comienzan cuando alguien se atreve a mirar diferente. El templo seguía igual, la gente seguía igual, pero Pedro y Juan habían sido transformados. Cuando miraron, vieron donde nadie veía. Cuando hablaron, declararon donde otros callaban. Y cuando actuaron, el cielo descendió a la tierra. El hombre cojo los estuvo mirando atentamente, esperando recibir de ellos algo. Él esperaba limosna, pero recibió vida. Esa es la grandeza de Dios, supera nuestras expectativas, cambia nuestras peticiones y nos da lo que nunca imaginamos. Hechos 3:6. Se narra: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Las palabras de Pedro no fueron un discurso preparado ni una fórmula religiosa. Fueron una declaración de fe respaldada por presencia. En ese instante el Espíritu Santo habló a través de su voz. No era solo un mandato físico, era una orden espiritual que rompía años de parálisis, desesperanza y vergüenza. El cojo había escuchado muchas palabras a lo largo de su vida. Palabras de lástima, de consuelo superficial, de rutina. Pero nunca había escuchado una palabra con autoridad. La diferencia entre las voces humanas y la voz que transforma está en su origen. Pedro no habló desde su emoción ni desde su compasión. Habló desde su comunión con Cristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cada palabra en esa frase contiene poder. Pedro no invoca un título religioso ni un recuerdo de alguien que fue. Declara un nombre que está vivo, un nombre que no solo representa a Jesús, sino que contiene su presencia. Pronunciar ese nombre no es repetir una palabra, es desatar una realidad espiritual. El nombre de Jesús no es un símbolo, es autoridad. En la cultura hebrea, el nombre representaba la esencia, la identidad. Cuando Pedro pronuncia ese nombre, todo el poder del cielo respalda su voz. En ese instante la voluntad de Dios se alinea con la obediencia de un hombre y la fe de un necesitado. Pedro no ofrece dinero, pero ofrece lo eterno. No promete alivio temporal, sino restauración total. Su frase, "Lo que tengo te doy", revela una verdad profunda. Nadie puede dar lo que no posee. Pedro había sido lleno del Espíritu en Pentecostés, y ahora da de lo que rebosa. No puede dar oro ni plata porque no los tiene, pero sí puede impartir vida porque la vida de Cristo está en él. Aquí se revela el secreto del ministerio verdadero. El poder no se acumula, se comparte. Pedro no guardó el fuego recibido, lo transfirió. El Espíritu Santo no fue dado para ser guardado como un tesoro, sino para ser derramado en cada acto de fe. El mandato "levántate y anda" no fue un deseo, fue una orden espiritual. No dependía de la fuerza del cojo, sino de la palabra que la pronunciaba. Cuando Dios habla, lo imposible obedece. El mismo poder que creó el universo con la frase "sea la luz", ahora se manifiesta a través de un hombre diciendo "levántate y anda". La autoridad no está en el volumen de la voz, sino en la intimidad del corazón. Pedro no gritó, pero el infierno tembló. No extendió un cetro, pero el reino se manifestó. Porque cuando la palabra de Dios sale de labios obedientes, la creación responde. El hombre no pidió ser sanado. Su fe era mínima, su expectativa era pequeña. Pero el poder de Dios no depende de la magnitud de la fe del que recibe, sino de la autoridad del que envía. Pedro creyó, y su fe abrió un canal entre el cielo y la tierra. Hay momentos en los que Dios no espera que entiendas, sino que obedezcas. Pedro no dudó, no razonó si el hombre podría levantarse o no. Había aprendido de su maestro que la fe no consulta con la lógica, solo habla, solo actúa. En el nombre de Jesús la palabra se convierte en acción y el milagro en evidencia. Este acto también tiene una dimensión simbólica. Levántate no solo se refiere al cuerpo, sino al alma. Dios no solo restaura movilidad, restaura propósito. Lo que estaba caído se pone en pie, lo que estaba dormido despierta. Cada levántate en la Biblia implica una nueva temporada, un nuevo comienzo. El poder del nombre de Jesús sigue siendo el mismo hoy. No ha perdido eficacia ni autoridad. Cada vez que un creyente lo pronuncia con fe, el cielo se activa, las cadenas se rompen, las tinieblas retroceden y lo imposible se vuelve posible. Pero hay una diferencia entre decir el nombre y vivir en el nombre. Pedro no solo lo pronunciaba, lo representaba. Había sido transformado por ese nombre y por eso podía hablar con certeza. Cuando el cojo escuchó las palabras "levántate y anda", algo sucedió en su interior antes de manifestarse en su cuerpo. La fe nació en su corazón. No fue un impulso emocional, fue una revelación súbita. Entendió que lo que había sido imposible toda su vida ahora podía suceder. Esa fe activó el milagro. Pedro no esperó que el hombre lo intentara por sí mismo. Lo tomó de la mano. La fe siempre va acompañada de acción. El poder de Dios y la obediencia humana se unieron en un solo gesto. En el momento en que Pedro extendió su mano, el cielo se inclinó hacia la tierra. El resultado fue inmediato, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Años de parálisis desaparecieron en un segundo. Lo que la ciencia, la religión y la costumbre no podían hacer,
lo hizo el poder de una palabra respaldada por el Espíritu. El cojo no solo caminó, saltó y adoró, porque cuando Dios levanta, lo hace completamente. El milagro de Hechos 3 no fue solo una sanidad física, fue una proclamación del Evangelio en acción. Fue la demostración de que el Jesús resucitado seguía obrando a través de los suyos. Fue la prueba de que la Iglesia había heredado la autoridad de su Señor. Fue la prueba de que la Iglesia había heredado la autoridad de su Señor. Cada creyente hoy puede decir con la misma convicción: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No todos somos llamados a sanar físicamente, pero todos somos llamados a levantar espiritualmente. Donde hay dolor puedes impartir consuelo. Donde hay vacío puedes impartir presencia. Donde hay muerte puedes impartir vida. Hechos 3, 7, 8. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. El milagro ocurrió en un solo instante, pero su impacto transformó toda una vida. Pedro no solo pronunció una palabra, extendió su mano. Esa mano humana se convirtió en el instrumento visible de un poder invisible. Lo que comenzó con una mirada y una palabra, culmina en un contacto lleno de autoridad divina. El toque de Pedro no fue un gesto simbólico, fue la unión entre la fe del hombre y la acción del Espíritu. La fe se extendió desde el corazón de Pedro hasta el cuerpo del cojo, y en ese momento el poder de Cristo fluyó como corriente viva. Y tomándole por la mano derecha le levantó. En la Biblia la mano derecha es símbolo de fuerza, autoridad y comunión. Pedro no lo levantó con la fuerza del brazo, sino con la autoridad del reino. No fue un acto humano, sino divino en forma humana. Así obra Dios, utiliza manos de barro para manifestar su gloria eterna. Y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Esa frase es poderosa. Lo que había estado débil toda la vida se fortaleció en un segundo. Las articulaciones torcidas se alinearon. Los músculos atrofiados recibieron vida. Las piernas que nunca habían sostenido el peso del cuerpo ahora se llenaron de energía sobrenatural. No hubo rehabilitación ni proceso. El poder de Dios no necesita tiempo, solo. Cada palabra en este versículo es una declaración espiritual. Los pies representan el caminar y los tobillos el equilibrio. El milagro de Dios no solo te levanta, sino que te afirma. No te da movimiento sin dirección, te da firmeza para avanzar. Cuando Cristo toca una vida, no la deja tambaleante, la establece sobre su poder. Pero lo más hermoso ocurre enseguida. Y saltando se puso en pie y anduvo. El primer movimiento de aquel hombre no fue de cautela, sino de júbilo. No caminó con timidez, sino con euforia. Después de una vida entera viendo el mundo desde el suelo, ahora lo veía de pie. Lo que otros daban por perdido, Dios lo restauró con sobreabundancia. Saltó, caminó, entró, adoró, todo en una secuencia perfecta de fe, restauración y gratitud. El hombre que antes pedía a la puerta ahora entra al templo. Esto es simbólicamente glorioso. Durante años había estado tan cerca pero no podía acceder a la presencia de Dios. Su limitación física lo mantenía fuera del santuario. Pero cuando Jesús lo toca a través de Pedro, lo primero que hace es entrar. Dios no lo sanó solo para caminar, sino para adorar. Su milagro no fue el fin, sino el principio de una nueva comunión. El texto subraya 4 verbos que describen su transformación: saltando, andando, entrando y alabando. Cada uno revela un aspecto de la obra de Dios en la vida humana. Saltando representa el gozo que estalla cuando la gracia rompe las cadenas. Wanaka, andando, simboliza la nueva dirección de vida, el caminar en libertad. Prak, entrando, marca el paso de la exclusión a la comunión. Alabando, revela la respuesta natural del alma redimida. El milagro de Dios siempre tiene una meta espiritual. No se trata solo de sanar cuerpos, sino de restaurar almas. La evidencia de una obra genuina del Espíritu no es solo el cambio externo, sino la adoración interna. Imagina la escena. El hombre que todos conocían como un mendigo está ahora en medio del templo, saltando y alabando a Dios. El lugar que antes era de silencio y protocolo se llena de júbilo. Lo que era rutina religiosa se convierte en testimonio vivo. La adoración irrumpe donde antes había costumbre. Así actúa la presencia de Dios.
rompe la formalidad y desata la vida. El gozo de aquel hombre fue su predicación. Sin palabras proclamó un mensaje más poderoso que 1000 sermones: Cristo vive, Cristo sana, Cristo levanta. Su alegría era la voz del Evangelio, su salto era su testimonio, su alabanza era la confirmación de que lo imposible había sucedido. A veces la mayor evidencia de que Dios ha obrado no está en lo que decimos, sino en cómo vivimos después del milagro. Su caminar era su predicación, cada paso era una declaración: ya no soy quien era, Dios me tocó. El milagro también fue público, Dios quiso que todos lo vieran. El mismo hombre que estaba tirado fuera del templo ahora está dentro, de pie. El lugar de su vergüenza se convierte en el escenario de su victoria. Así actúa el Señor. Donde fuiste humillado, Él te levantará para glorificar su nombre. El cojo no solo fue sanado físicamente, fue transformado espiritualmente. Por primera vez pudo entrar al templo no como mendigo, sino como adorador. Antes pedía, ahora agradece. Antes extendía la mano para recibir, ahora las levanta para bendecir. Eso es lo que hace Jesús: convierte la desesperación en testimonio y la necesidad en alabanza. Cada milagro genuino produce adoración, no admiración humana. Pedro no reclamó crédito, no hubo autoglorificación ni exaltación personal. Todo el foco se dirigió a Dios, porque cuando el poder del Espíritu se manifiesta, la gloria siempre vuelve al cielo. Este milagro también nos enseña que Dios no restaura parcialmente. Cuando Él toca, completa la obra. No solo devuelve lo perdido, sino que añade abundancia. El cojo no solo caminó, saltó. Ese salto representa el exceso de gracia, el gozo desbordante del que ha sido liberado. Hechos 3, 9-10. Se narra: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El milagro no fue silencioso. No ocurrió en un rincón escondido ni en una reunión privada. Dios quiso que todos lo vieran, que todos los testigos del pasado fueran también testigos de la transformación. Aquel hombre que antes se sentaba fuera del templo día tras día, ahora caminaba y alababa dentro del mismo lugar del que antes solo observaba la entrada. Y todo el pueblo lo vio. El asombro se apoderó de Jerusalén. Las voces que antes pasaban indiferentes ahora murmuraban entre sí. Los ojos que antes lo miraban con lástima ahora lo miraban con temor reverente. El hombre conocido por su necesidad ahora se convertía en el testimonio viviente del poder de Dios. Dios quiso que fuera así. Cada detalle estaba planeado. No se trataba solo de levantar a un cojo, sino de levantar una generación dormida en la rutina religiosa. A través de un milagro visible, el Señor estaba revelando que el mismo Jesús crucificado y resucitado seguía obrando entre los hombres. Cuando el pueblo vio al hombre caminar y alabar, algo se quebró dentro de ellos. No podían negar lo que estaban presenciando. Era el mismo rostro, el mismo cuerpo, el mismo lugar, pero un resultado completamente diferente. No podían explicar lo ocurrido, pero tampoco podían ignorarlo. El asombro fue la primera reacción ante lo sobrenatural. La palabra asombro en el texto original implica un impacto que paraliza, una sorpresa que va más allá del entendimiento. No era simple admiración, era una mezcla de reverencia, miedo y maravilla. Ellos sabían que estaban frente a algo que solo podía venir de Dios. El hombre que había sido olvidado ahora era la evidencia de que Dios seguía actuando. Durante años había sido parte del paisaje del templo, alguien que todos reconocían pero que nadie atendía. Sin embargo, Dios lo eligió como escenario de su gloria. Así es el corazón de Dios. Toma lo que el mundo ignora y lo usa como plataforma para manifestar su poder. El milagro fue tan notorio que el texto enfatiza: le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Esa frase es clave. Nadie podía negar la transformación porque todos conocían su pasado. Dios no escondió su historia, la usó como prueba. Lo que había sido motivo de vergüenza se convirtió en testimonio. El milagro no borró su pasado, lo redimió. Y esa es una de las mayores lecciones espirituales de este pasaje. Dios no siempre borra tus cicatrices, las convierte en evidencia de su poder. El hombre no necesitó explicar su cambio. Su caminar era suficiente. Su adoración era su defensa. Su alegría era su argumento.
Lo que Dios hace en lo secreto siempre termina manifestándose en lo visible. No porque el creyente busque reconocimiento, sino porque el poder de Dios no puede ocultarse. Cuando la gracia toca una vida, el mundo lo nota. Las personas que antes te conocieron limitado, caído o vacío, serán testigos del fruto de la restauración. El asombro de la multitud también revela un contraste profundo. La religión se asombra cuando ve lo que la fe produce. El templo era símbolo de tradición, de ritual, de costumbre. Pero aquel día la rutina fue interrumpida por una manifestación real del poder de Dios. El Espíritu Santo estaba recordando que la presencia divina no habita en estructuras, sino en corazones encendidos. El pueblo había visto sacrificios, oraciones, incienso, pero nunca había visto algo así. Habían oído hablar de milagros en los días de Jesús, pero ahora estaban viendo el mismo poder a través de sus seguidores. Era como si el cielo dijera: el mismo Jesús que caminó por Galilea ahora camina en ellos. El asombro también tuvo un propósito: preparar corazones para el mensaje. El milagro no era el final, sino la puerta para que la palabra fuera escuchada. El Espíritu estaba creando una oportunidad divina para que Pedro hablara, no sobre lo ocurrido, sino sobre quién lo había hecho posible. Y así es como Dios sigue obrando hoy. Usa lo visible para atraer atención, pero apunta siempre a lo invisible, a la obra redentora de Cristo. Los milagros no son espectáculos, son señales. No se realizan para entretener, sino para dirigir la mirada hacia el Salvador. Pedro no buscó fama, no buscó aplausos. Sabía que el asombro del pueblo era la plataforma perfecta para exaltar el nombre de Jesús. Y eso debe recordarnos algo esencial. Cuando Dios nos usa para obrar en otros, la gloria no es nuestra. Pedro no dijo: miren lo que hice. Dijo: miren lo que Jesús ha hecho. El verdadero siervo de Dios no se alimenta de admiración, sino de obediencia. Porque el propósito de cada manifestación divina es uno solo: que el pueblo vea, crea y adore. Este evento también revela la naturaleza pública del testimonio cristiano. El hombre no fue sanado en secreto porque la fe no se oculta. Dios permite que tu transformación sea visible para que otros puedan creer. A veces, Él te levanta no solo por ti, sino por los que te están mirando. Tu restauración puede ser el milagro que despierte la fe de quienes dudan. Tu adoración puede ser la chispa que encienda corazones apagados. Tu testimonio puede ser el eco de su poder en una generación que ha olvidado lo sobrenatural. Hechos 3, 12, 13. Se narra: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El asombro de la multitud era grande, pero Pedro sabía que debía redirigirlo. No permitió que la atención se centrara en él ni en Juan, porque entendía que el propósito del milagro no era engrandecer a los hombres, sino exaltar a Cristo. Por eso, antes de que el orgullo humano contaminara el momento, se levantó para predicar. La sanidad había abierto una puerta, y Pedro, lleno del Espíritu, la aprovechó para proclamar el Evangelio con valentía. ¿Por qué os maravilláis de esto? Con esta pregunta, Pedro desafía la incredulidad disfrazada de admiración. En otras palabras, les está diciendo: ¿por qué se sorprenden si este poder viene del mismo Dios que ustedes dicen conocer? El pueblo había olvidado que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob siempre había sido un Dios de poder. Pedro los llama a recordar que lo que acababan de presenciar no era nuevo, sino la continuación del plan eterno de Dios revelado ahora en Jesús. Pedro no se atribuye méritos. Dice claramente: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Con estas palabras establece un principio fundamental del ministerio cristiano. Los milagros no son resultado de la santidad del hombre, sino de la autoridad del nombre de Jesús. Pedro no se presenta como un héroe espiritual, sino como un instrumento. El poder no estaba en sus manos, sino en el Cristo resucitado que habitaba en él. Aquel pescador que una vez negó a su maestro ahora habla con una valentía inquebrantable. La diferencia no es su carácter, sino el Espíritu Santo. Pedro ya no teme la opinión pública ni la persecución. Su única preocupación es que la gloria regrese al lugar correcto, a Cristo.
El mensaje de Pedro comienza con una corrección. El pueblo debe dejar de mirar a los hombres y comenzar a mirar al Dios que los usa. Muchos buscan los milagros, pero pocos buscan al autor de los milagros. El verdadero poder no se origina en el ministro, sino en la obediencia a la voz del Espíritu. Pedro se niega a ser adorado, porque sabe que todo lo que sucede en la obra del reino apunta a Jesús, no a los hombres. Luego, Pedro conecta el milagro con la historia del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No está hablando de un Dios nuevo, sino del mismo Dios que los había acompañado desde el principio. El mensaje es claro: el mismo Dios que actuó con los patriarcas es el que ahora ha glorificado a su Hijo Jesús. Pedro les muestra que Jesús no fue un intruso en la historia de Israel, sino su cumplimiento. Él es la manifestación visible del Dios eterno. Y entonces, con valentía profética, Pedro confronta la verdad. ¿A quién vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato? El pueblo, que se maravillaba ante el milagro, debía primero confrontar su responsabilidad. Pedro no suaviza su mensaje. El mismo que ahora sana por el poder de Jesús es aquel a quien ellos habían rechazado. El milagro era una muestra de gracia, pero también una llamada al arrepentimiento. Pedro no los condena para humillarlos, sino para guiarlos al perdón. Les muestra la contradicción. Mientras Pilato estaba dispuesto a liberar a Jesús, ellos lo negaron. Mientras el mundo dudaba, el pueblo escogido lo entregó. Pero ahora, el mismo Cristo que fue crucificado está actuando desde el cielo, restaurando vidas, extendiendo misericordia y confirmando su resurrección. Pedro continúa su mensaje con una afirmación gloriosa. Hechos 3:16. Se narra: y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí Pedro revela el corazón del milagro, la fe en el nombre de Jesús. Ese nombre no es un sonido, es una sustancia, contiene poder, vida y autoridad. No se trata de una fe genérica, sino de una fe centrada en Cristo. Pedro está diciendo: no fue mi fe ni la del cojo, fue la fe que procede de él mismo. El milagro fue una demostración del poder que emana del nombre de Jesús, que no solo sana cuerpos, sino restaura destinos. El apóstol no deja espacio a la confusión. Todo lo ocurrido, la sanidad, el asombro, la adoración, es una proclamación de la soberanía de Cristo. El mismo Jesús, rechazado por los hombres, es ahora glorificado por Dios. Lo que ellos consideraron indigno de vida, el cielo lo ha exaltado como fuente de vida. Este momento se convierte en una lección eterna. Los milagros abren puertas, pero la palabra transforma corazones. Pedro no se detuvo en el asombro, lo utilizó como punto de partida para predicar salvación. La obra del Espíritu no termina con el milagro, comienza con él. Cada manifestación del poder de Dios apunta a una invitación mayor: reconciliación con el Padre. Pedro, lleno del Espíritu, entendió que los ojos del pueblo estaban abiertos por el asombro y que ese era el momento preciso para sembrar la verdad. Así funciona el reino. Dios usa lo visible para revelar lo invisible, lo temporal para conducir a lo eterno. El milagro no fue el fin, fue el medio. El verdadero propósito era que todos los presentes comprendieran que Jesús, el mismo que fue crucificado, estaba vivo y seguía obrando. El hombre sanado era una predicación viviente, una parábola en movimiento. Lo que antes estaba paralizado, ahora caminaba; lo que antes pedía, ahora adoraba; lo que antes era miseria, ahora era gloria. Hechos 3:19-20. Se narra: así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Después del milagro y del mensaje, Pedro lleva al pueblo al punto central del Evangelio, el llamado al arrepentimiento. No basta con asombrarse ante el poder de Dios, ni con admirar lo sobrenatural. El verdadero propósito de toda manifestación divina es conducir al corazón humano a un encuentro con la gracia transformadora. El apóstol, con voz firme y compasiva, dice: arrepentíos y convertíos. No son dos acciones separadas, sino dos movimientos del mismo acto espiritual. Arrepentirse implica reconocer el error, mirar atrás y confrontar el pecado. Convertirse es girar completamente hacia una nueva dirección,
caminar hacia Dios. El arrepentimiento sin conversión es solo remordimiento, pero el arrepentimiento genuino siempre produce cambio. Pedro sabía que el milagro físico del cojo no tenía valor eterno si los corazones de la multitud seguían paralizados en la incredulidad. Por eso, el mensaje no se detiene en la sanidad, sino que apunta al alma. Dios había levantado un cuerpo, pero ahora quería levantar a un pueblo entero, para que sean borrados vuestros pecados. ¡Qué expresión tan poderosa! Pedro no habla de un perdón parcial ni temporal, sino de un borrón total. En el texto griego, el verbo exaleifo significa limpiar por completo, eliminar toda marca. Es la imagen de un pergamino en el que las letras eran borradas con aceite hasta dejarlo en blanco, como si nada se hubiera escrito. Así es el perdón de Dios. No deja sombra, no deja rastro, no deja culpa. El pecado no se... Pedro no está ofreciendo un consuelo emocional, sino una restauración completa. El mismo Jesús que levantó al cojo puede borrar el pasado de cualquiera que se arrepienta. El mismo poder que enderezó piernas puede enderezar vidas. La salvación no es una idea, es una obra real del Espíritu Santo en el corazón del que se rinde. Luego dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta frase encierra una de las promesas más hermosas de todo el Nuevo Testamento. La palabra refrigerio, grogre anapsixis, significa respiro, alivio, descanso fresco. El arrepentimiento no solo borra el pecado, sino que renueva el alma. Es como si Pedro dijera, después del fuego del juicio, viene el viento fresco de la gracia. El pecado agota, pesa, marchita. Pero cuando el alma se vuelve a Dios, siente el aire puro del perdón. El Espíritu Santo no solo limpia, sino que revive. Muchos buscan paz sin arrepentimiento, pero la verdadera paz solo llega cuando el corazón se rinde completamente a Dios. El refrigerio del alma es el resultado de la reconciliación. Pedro continúa, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí introduce una dimensión profética. El arrepentimiento no solo restaura la relación personal con Dios, sino que prepara el camino para el cumplimiento de su plan redentor en toda la tierra. Cada corazón que se convierte acerca el regreso del Señor. Cada alma transformada es una semilla de su reino. Pedro está diciendo en esencia, así como Jesús vino una vez para salvar, vendrá otra vez para reinar, y aquellos que se vuelvan a Él estarán listos para su venida. El llamado al arrepentimiento es también una invitación a vivir preparados. El apóstol no usa amenazas, usa esperanza. Su mensaje no se centra en el castigo, sino en la restauración. No busca infundir miedo, sino despertar amor. Porque el arrepentimiento bíblico no nace del terror al infierno, sino del reconocimiento del amor de Dios. Es mirar la cruz y decir, ¿cómo podría seguir lejos de aquel que murió por mí? El milagro del cojo fue visible. El milagro del arrepentimiento es invisible, pero infinitamente mayor. Una vida transformada desde adentro es el testimonio más poderoso de la gracia. El Espíritu Santo no solo se manifiesta en señales, sino también en convicción. Lo que Pedro predicaba no eran palabras humanas, era el fuego del Espíritu atravesando corazones. Para que sean borrados vuestros pecados, esta es la esencia del Evangelio. El hombre no puede borrar su culpa, pero Dios sí. El mundo ofrece alivio momentáneo, solo Jesús ofrece limpieza total. El arrepentimiento nos libera no solo del pasado, sino también del poder del pecado en el presente. Nos permite vivir sin cadenas, sin miedo, sin la sombra de la culpa. Pedro habla con la autoridad de alguien que había experimentado esa gracia en carne propia. Él sabía lo que era negar a Jesús, y también sabía lo que era ser perdonado por Él. Por eso su mensaje no nace de superioridad, sino de compasión. Habla como un hombre restaurado, invitando a otros a experimentar la misma restauración. El arrepentimiento no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva. Cuando el hombre se humilla, Dios lo levanta. Cuando confiesa su culpa, Dios escribe un nuevo destino. Cuando se rinde, comienza a vivir realmente. Hechos 3:16. Se narra, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El relato de Hechos 3 cierra con un mensaje que atraviesa los siglos, lo que el mundo no puede dar. Cristo lo ofrece en plenitud.
Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía algo que ningún tesoro de la tierra podría comprar: la presencia viva de Jesús, el poder del Espíritu Santo y la autoridad de un nombre que aún hace temblar al infierno. El cojo de nacimiento representa a la humanidad entera, paralizada por el pecado, viviendo a las puertas de lo sagrado sin poder entrar, esperando soluciones humanas para problemas que solo lo divino puede resolver. Pero aquel día, Dios interrumpió la rutina y cambió la historia. Y el mensaje sigue siendo el mismo: el hombre no necesita más riquezas, necesita más de Dios. Pedro había aprendido que el verdadero valor de un siervo de Cristo no está en lo que posee, sino en lo que porta. Las riquezas materiales pueden resolver necesidades temporales, pero solo el nombre de Jesús puede restaurar lo eterno. Lo que los hombres te ofrecen puede aliviar, pero lo que Cristo da transforma. Aquel día la ciudad entera fue testigo de que la fe en el nombre de Jesús sigue teniendo poder. No era la fe en Pedro, ni en un rito ni en una fórmula. Era la fe depositada en una persona viva, Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo. El milagro no fue el fin, sino el eco visible de una realidad invisible. Cristo sigue actuando a través de los suyos. El hombre que antes pedía limosna se convirtió en predicador silencioso. Su caminar era su sermón, su salto era su testimonio, su alabanza era su ministerio. Cada paso que daba dentro del templo era una proclamación: el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos me ha levantado a mí. Esa es la esencia del Evangelio: levantar lo que el mundo ha dado por perdido. Cristo no vino a repartir limosnas de compasión, sino a impartir vida en abundancia. No vino a sostener al caído, sino a restaurar su caminar. No vino a mejorarte un poco, sino a transformarte por completo. Pedro, con toda su sencillez, había entendido algo que el mundo aún no comprende: el poder de Dios no se mide en bienes, sino en obediencia. No se encuentra en los templos de piedra, sino en los corazones llenos del Espíritu. Por eso el apóstol no ofreció recursos, sino presencia; no pronunció su nombre, sino el de Cristo. Cada vez que un creyente se levanta con fe y proclama el nombre de Jesús, ese mismo poder se manifiesta. El mismo Espíritu que movió a Pedro sigue moviendo a los hijos de Dios. Los cojos siguen siendo levantados, no siempre físicamente, pero sí espiritualmente, y los paralizados por el miedo, la culpa o la desesperanza siguen siendo restaurados por el poder del Evangelio. El mensaje de Hechos 3 nos enseña que la verdadera iglesia no se define por su riqueza, sino por su autoridad espiritual. Pedro no tenía oro, pero tenía fuego. No tenía recursos, pero tenía relación. No tenía poder humano, pero tenía poder celestial. Y ese poder sigue disponible hoy, para todo aquel que permanece unido a Cristo. El llamado sigue siendo el mismo: lo que tengo, te doy. Esa frase debería ser el lema de cada creyente. No damos desde la abundancia de nuestras manos, sino desde la plenitud del Espíritu que habita en nosotros. Porque cuando Cristo vive en ti, llevas dentro de ti lo que el mundo más necesita: esperanza, perdón y poder para levantarse. El milagro del cojo también nos enseña una lección sobre la naturaleza del reino de Dios. El reino no consiste en palabras, sino en poder; no en discursos, sino en demostraciones de vida. La fe no es solo creer que Dios puede hacerlo, es vivir como si ya lo hubiera hecho. Pedro actuó con convicción, no porque se creyera capaz, sino porque sabía que Cristo estaba con él. Esa es la diferencia entre el que actúa en su fuerza y el que camina en el poder de Dios. El primero se desgasta, el segundo florece. El primero confía en lo visible, el segundo en lo eterno. Este pasaje termina con un eco que resuena en toda la historia de la Iglesia. La fe en el nombre de Jesús lo cambia todo. Ese nombre no solo sana cuerpos, sino que restaura identidades. No solo abre puertas, sino que transforma corazones. No solo levanta al caído, sino que envía al levantado a levantar a otros. El hombre sanado no volvió a la puerta a pedir, ahora entró al templo para adorar. Esa es la evidencia de un encuentro real con Dios. El que antes dependía de otros, ahora depende de Cristo. El que antes pedía, ahora entrega. El que antes mendigaba, ahora ministra. Dios no nos llama a ofrecer lo que no tenemos, sino a compartir lo que Él ya depositó en nosotros. Cuando Pedro dijo «lo que tengo te doy», no estaba hablando de posesiones, sino de presencia.
Y esa presencia, el Espíritu Santo, sigue siendo la mayor riqueza del creyente. El mundo ofrece monedas, pero Cristo ofrece vida. El mundo promete alivio, pero Cristo otorga restauración. El mundo da por un tiempo, pero Cristo da para siempre. Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía lo único verdaderamente necesario, a Jesús. Y eso bastó para que un hombre paralizado se levantara, un pueblo se asombrara y una generación entera escuchara el mensaje del reino. Hoy el mismo Jesús está disponible. Si tu vida se siente estancada, Él te dice, levántate y anda. Si te sientes vacío, Él te dice, yo soy tu plenitud. Si te sientes indigno, Él te dice, yo ya pagué el precio. El poder del Evangelio no ha cambiado. El mismo Dios que obró en Pedro sigue obrando en ti. Y cuando su presencia llena tu vida, puedes decir con certeza, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, porque tengo a Jesús. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.